lo que sí tenemos la suerte esta tarde es de disfrutar en breves instantes de un politólogo que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra. Su principal área de especialización son los sistemas electorales, otro tema controvertido. Está interesado en otros temas como los sistemas de partidos, la participación política de los jóvenes y la dinámica de la competición electoral. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas y combina su trabajo con actividades divulgativas fuera de la academia. Y esta actividad divulgativa fuera de la academia tiene que ver con una página web que se llama Politicón, la cual yo sigo, soy ferviente seguidora y admiradora de las reflexiones que se plasman en esa página web, Politicón, que también está en Twitter. Yo no sé si tenemos ya a Pablo Simón desde Bruselas siguiendo esta jornada, y si es así, pronúnciate, Pablo Simón. Sí, hola, buenas tardes. Pablo, encantada de saludarte y poder contar contigo. Pablo Simón nos va a hablar sobre sistemas electorales y advierto, Pablo, él quiere que después de su intervención, y así lo ha manifestado, que podáis formularle las preguntas que queráis, porque lamentablemente no se podrá quedar a la mesa redonda. Así que, Pablo, cuando quieras tienes la palabra. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Perdonadme primero por no poder haber ido en persona allí. Estoy seguro de que hubiera sido una discusión muy provechosa, pero obligaciones docentes van a hacer que tenga que permanecer en Bruselas. Agradecer muchísimo la invitación tan amable que me habéis hecho para poder participar en estas jornadas. Y, bueno, básicamente, daros las gracias por permitirme participar. A continuación voy a realizar una presentación que va a tener un poco de toque orwelliano, porque estoy hablando desde la distancia y es un poco extraño verme a través de esta pantalla y no poder estar con todos vosotros, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. A continuación voy a realizar la presentación. Que en teoría debería verse ya. ¿Estoy dentro? Sí, se ve correctamente. Entonces, básicamente la presentación que quiero realizar, que intentaré ser breve, trata sobre el sistema electoral, básicamente el análisis del mismo, las reformas que se plantean y diferentes alternativas. La primera pregunta que lógicamente hay que realizarse es si el sistema electoral importa, si realmente importa para algo y nos tenemos que preocupar de ello. Por una parte, sabemos que el sistema electoral tiene efectos sobre el número de partidos y el tipo de gobiernos que se forman. Sabemos más o menos aquellas circunstancias en las cuales hay sistemas mayoritarios o uninominales tienden a generarse gobiernos unipartidistas porque suele haber sistemas de los partidos, aquellos en los cuales existe un sistema proporcional, normalmente hay más partidos implicados y llevar a gobiernos de coalición. Hay que, en todo caso, distinguir que no significa que haya gobiernos de coalición en que la situación sea de una gobernabilidad más complicada. Básicamente porque hay países que tienen sistemas de coalición, como por ejemplo Alemania, bastante estables. Por otra parte, también el sistema electoral afecta a cómo funcionan los partidos internamente. Sabemos que determinados sistemas electorales pueden favorecer una relación más directa con el representante, sobre todo aquellos sistemas que tienen, por ejemplo, listas abiertas o nominales, frente a otro tipo de sistemas que tienden a primar más al partido o las cúpulas de los partidos. Sabemos también que, por ejemplo, los sistemas electorales afectan a las políticas públicas y cómo éstas se realizan. Por ejemplo, sabemos que los sistemas uninominales o con distritos mayoritarios tienden a generar más incentivo a lo que llamamos por barrer o gasto territorializable. Es decir, los políticos suelen pujar por traer políticas públicas a sus distritos, mientras que, por el contrario, los sistemas proporcionales tienden a favorecer que haya un gasto público más en capítulos generales. Incluso hay autores que dicen que en los sistemas proporcionales los partidos de la clase media son los que suelen ser bisagra para gobernar y eso favorece que se desarrollen más los estados de bienestar. Por otra parte, hay algunos autores que dicen que incluso los sistemas electorales afectan para la corrupción política, diciendo que ello facilita, algunos sistemas electorales facilitan más el control vertical, es decir, que los ciudadanos puedan identificar fácilmente a los corruptos y sustituirlos
políticos honestos, como ocurriría en sistemas bipartidistas, pero hay otros autores que, sin embargo, consideran que esto hay que ponerlo en cuarentena, porque realmente la sanción electoral que hacen los electores, no solo en España, sino en todos los países, suele ser relativamente baja, suele ser entre 3, 5, 7 puntos, lo que no siempre es suficiente para que el corte convierta las elecciones. Y por último, hay algunos autores que plantean que los sistemas electorales también afectan a componentes actitudinales o de satisfacción con la democracia. Algunos autores dicen que los sistemas proporcionales la favorecen más, hay otros autores que dicen que los sistemas de listas abiertas también la favorecen. Sin embargo, hay otros autores que lo ponen en cuarentena. Lo que hay que preguntarse es en qué medida, cambiando el sistema electoral, nosotros podemos cambiar los incentivos para, digámoslo así, cómo se comportan nuestros agentes políticos. Y esto básicamente parte de lo que yo llamo la visión institucionalista, es decir, plantearse que mediante un cambio en las reglas nosotros podemos conseguir modificar los incentivos y que los actores se comporten de una manera distinta a como lo hacen actualmente. Pero claro, el que nosotros tengamos la capacidad real para realizar este cambio no siempre es así. Es decir, hay que poner siempre el conocimiento que generamos desde la academia un poco en cuarentena, porque claro, hay elementos contextuales que afectan, tampoco sabemos si los actores siempre cambian su comportamiento a la velocidad deseada, por lo tanto, hay que ser cautos a la hora de traspasar directamente el conocimiento de la academia a, digámoslo así, política práctica. Lo que yo creo, esto es una opinión personal, las que yo creo que deberían ser las premisas razonables para un debate sobre el tema, es plantearse las siguientes. Primero, que no existe ni falacia culturalista ni ingeniería institucional. Y me explico. Que no hay que pensar que culturalistamente o por nuestras razones culturales, típica alusión al Lazarillo de Gómez, los españoles estamos destinados a tener un sistema político de baja calidad. Yo creo que la experiencia de los últimos 30 años ha permitido vencer muchos de estos tópicos, pero hay que plantearse que esto evidentemente se trata de una falacia, pero tampoco podemos caer en el otro extremo y pensar que con un cambio de las reglas todo mágicamente se va a solucionar. Es decir, que con un sistema electoral, por ejemplo, alemán, mágicamente tendremos políticos de la calidad o de la talla que pueden tener en Alemania. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, hay que pensar que los sistemas electorales son endógenos al sistema político. Esto quiere decir que los políticos son al mismo tiempo árbitros, porque ellos diseñan las reglas, y al mismo tiempo jugadores, porque ellos se ven afectados por las mismas. Por lo tanto, un debate provechoso creo que tiene que centrarse más en saber los incentivos que pueden tener esos partidos políticos para reformar el sistema electoral o no, más que una discusión general sobre principios en los que evidentemente cada cual podemos tener nuestra opinión. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los contextos específicos de las reformas importan e importan mucho. No es lo mismo hacer una reforma electoral con un sistema de partidos que se está colapsando, como pasó en Italia durante los años 90 o en Venezuela, que, por ejemplo, seguir la trayectoria que ha seguido España, tratando de comparar el sistema político que hubo durante la Segunda República con el actual, que en cierta medida explica el por qué el sistema electoral que tenemos hoy es como es. Por otra parte, también hay que pensar que el sistema electoral no es el elemento, sino que se trata de un elemento, es decir, se trata de un componente más que tiene que plantearse dentro de un paquete de reformas mucho más amplias, si es que se quiere abordar. Y esas van desde modificaciones en las leyes de partidos, modificaciones, y esta creo que se trata muy poco, de cambios en la administración pública o de reforma institucional, otra serie de medidas institucionales, de reformas, que tienen que ir también en el mismo sentido. Por lo tanto, el sistema electoral tiene que contemplarse como una pata más. Y por último, hay que tener en cuenta que lo normal es que los sistemas electorales tengan dilemas en su seno, es decir, que generalmente suele haber principios contradictorios y que hay que optar entre unos u otros. No es posible tener todo lo bueno al mismo tiempo, sino que la política básicamente es tragedia y el diseño de los sistemas electorales igual. Por lo tanto, para entender un poco los sistemas electorales, yo creo que hay que distinguir entre dos dimensiones básicas del sistema electoral. La primera de las dimensiones es la que llamaríamos la dimensión interpartido o entre partidos o distributiva. Esta dimensión básicamente se refiere a cuál es la relación de poder que existe entre dos extremos distintos. O bien tener un sistema que favorece mucho la rendición de cuentas, en el cual están los sistemas mayoritarios, o un sistema que lo que favorece es una perfecta representación de los intereses sociales, y es donde están más los sistemas más proporcionales. En el extremo de los sistemas con rendición de cuentas, básicamente tenemos los gobiernos con sistemas mayoritarios que suelen generar gobiernos monopartidistas, de un solo partido. Esto favorece la rendición de cuentas porque es muy fácil identificar quién es el responsable de las malas políticas.
Cuando un partido se equivoca, es muy fácil coger y votar al partido alternativo y, por lo tanto, hacerle pagar por su mala gestión. ¿Cuál es el problema que puede tener este tipo de sistemas electorales? Pues, por una parte, el hecho de ser infrarrepresentativos, es decir, que exista una gran cantidad de votos que se quedan sin representación, por ejemplo, en los sistemas mayoritarios como el británico, alrededor del 40% de los votos pueden quedarse sin representación efectiva, o incluso fracasar en la rendición de cuentas, porque muchas veces en los sistemas mayoritarios aproximadamente el 80% de los distritos son distritos, en los cuales no existe cambio del diputado electo. Por lo tanto, pueden darse circunstancias como las que, por ejemplo, ocurrieron en Reino Unido en 2005, en el que el partido en el gobierno pierda 7 puntos y, sin embargo, siga conservando su mayoría absoluta. Es decir, pese a que se le intentó hacer pagar por su mala gestión, este no fue efectivamente sancionado porque los votos estuvieron mal distribuidos. En el otro extremo tendríamos los gobiernos de gran representatividad, que son básicamente los sistemas proporcionales puros. Este, evidentemente, tiende a tener gobiernos de coalición y, básicamente, los parlamentos son una radiografía lo más exacta posible de cuál es la correlación de fuerzas que existe en la sociedad. Sin embargo, evidentemente, esto tampoco está exento de problemas, porque puede generar sistemas hiperrepresentativos en el sentido de que pequeños partidos puedan tener un gran potencial de chantaje y ser determinantes en la formación de gobierno, los cuales siempre se realizan en un proceso de negociación ex post. Y además puede dificultar mucho la identificación de alternativas. O, por ejemplo, ocurre en países tremendamente atomizados o hiperrepresentativos como los Países Bajos, Israel o Bélgica, en los cuales se forman gobiernos de coalición de 4 o 5 partidos y que básicamente el hecho de que los votantes cambien la orientación de su voto tiene poco efecto sobre cuál puede ser el gobierno que finalmente se termine formando. La segunda gran dimensión de los sistemas electorales es la que se refiere a la dimensión intrapartido o la dimensión intrapartidista. Y en esta se refiere a 2 extremos posibles. En un lado, en qué medida los candidatos individuales del partido, es decir, todos aquellos que no son el líder o son la cúpula, tienen un peso específico o pueden ser elegidos de algún tipo de manera por parte del sistema electoral, y en el otro extremo, aquellos en los cuales las cúpulas son fuertes, los partidos están centralizados. Por una parte, tenemos aquellos sistemas en los cuales se fomenta la existencia de representación personalizada. Aquí podemos tener sistemas de muy amplio espectro que pueden ir desde sistemas uninominales hasta con voto único no transferible o sistemas de listas abiertas, más adelante me referiré a ellos. Y básicamente lo que permiten es que se pueda hacer cierta rendición de cuentas dentro de los propios partidos, es decir, que unos candidatos dentro del partido sean premiados o sancionados. ¿Cuál es el problema que puede tener este tipo de sistemas? Básicamente generar dinámicas de hiperpersonalismo en el cual se favorezcan también procesos de desarrollo clientelar o de defensa solo de intereses sectoriales. Es decir, los partidos pierden peso, las personalidades ganan mucho y estas básicamente pueden desarrollar redes clientelares de defender única y exclusivamente a su parcela, por así decirlo, de representados. Esto es un poco lo que ocurrió en Japón hasta los años 90, en los cuales, aunque seguía gobernando el mismo partido, el Partido Liberal Democrático, había unas redes clientelares muy importantes y los candidatos básicamente eran centrales a la hora de formar gobiernos. En el otro extremo tenemos aquellos sistemas en los cuales los partidos políticos son los fundamentales y esto permite, en cierta manera, integrar o cohesionar la representación del conjunto del país en las cúpulas partidistas. ¿Cuáles este tipo de sistemas? Son los que se suelen dar en sistemas que tienen listas cerradas y bloqueadas, como puede ser el nuestro, o aquellos en los que existen sistemas de listas flexibles o desbloqueadas, pero tienen un poder limitado. ¿Cuál es el tipo de problemas o de fallos que nos podemos encontrar en este tipo de sistemas? Pues evidente. Sistemas que favorezcan la oligarquización o la centralización de gran poder en manos de las cúpulas, las cuales son las únicas que deciden cuáles son aquellos candidatos que compiten y aquellos que no, o incluso dinámicas de carcelización del sistema de partidos. Planteadas pues estas 2 dimensiones, lo que han realizado diferentes autores es básicamente identificar en qué extremo se sitúan diferentes países. Básicamente Sugar y Battenberg en 2001, este es un gráfico adaptado, plantean diferentes países e identifican dónde se sitúan ellos. En el eje vertical está aquella dinámica de identificación entre alternativas, es decir, en qué medida hay rendición de cuentas o no.
Y en la otra está la dimensión intrapartido, en la parte horizontal, en qué medida hay rendición de cuentas, rendición de cuentas dentro del partido, entre candidatos, o tan solo entre los propios partidos. Si uno se fija en cuál es la posición de España, verá que nuestro país está esquinado en uno de los extremos. Es decir, tenemos un nivel de identificación de alternativas muy similar al que existe en sistemas mayoritarios, como por ejemplo Canadá, Australia o Gran Bretaña. Es relativamente fácil porque tenemos un sistema de bipartidismo imperfecto. Esto permite más o menos identificar las alternativas, pero sin tener la capacidad que tienen estos partidos estos sistemas electorales, para identificar entre candidatos individuales. Pero en el otro extremo, además, nos alejamos también de los sistemas proporcionales, como Portugal, Suecia o Alemania, en los cuales sí que tienen un mayor nivel de proporcionalidad y, por lo tanto, se encuentran en una situación un poco más baja. Es decir, aunque permiten algo más de identificación entre candidatos, también permiten que exista gobiernos de coalición. Por lo tanto, en cierta medida, nosotros nos encontramos en una coyuntura que nos sitúa en una tensión entre dos polos. Somos tan mayoritarios como un sistema mayoritario, por así decirlo, pero a la vez no tenemos la suficiente proporcionalidad o la suficiente identificación dentro de los partidos como la que sí que existe en el resto de sistemas proporcionales continentales. Dicho esto, me gustaría plantear rápidamente cuáles son las dinámicas que pueden generar presión para una reforma electoral. Y para plantearlas, básicamente, hay que entender primero que el sistema electoral vigente es una condición previa y necesaria para saber en qué medida esto se da, es decir, en qué medida el sistema electoral es extremo en alguna de estas dimensiones y puede generar fallos sistémicos. Y esto se relaciona de manera muy importante con la posible existencia de shocks exógenos que no están previstos en un principio, pero que pueden incentivar también que haya reforma electoral. Por ejemplo, una crisis económica, por ejemplo, que haya un escándalo de corrupción masivo o dinámicas similares. Dadas estas situaciones, estos dos elementos más generales, podría haber una serie de características o de mecanismos que explicaran la reforma electoral. El primero es que las élites realizaran un proceso de manipulación estratégica. Esto básicamente se daría si las élites políticas o los partidos decidieran modificar el sistema electoral, ya sea para ganar por más mayoría o ya sea para impedir una derrota que ellos prevén casi segura. Por ejemplo, en Francia en 1985 el Partido Socialista francés cambió el sistema electoral del mayoritario a 2 vueltas, que tienen actualmente, a un sistema proporcional. Y la razón fue que ellos anticiparon que iban a ser derrotados y esperaban con esto minimizar su derrota, con un sistema proporcional. Sin embargo, la jugada no les terminó de salir bien. Más cerca, en nuestro propio país, acabamos de ver cómo el proceso de reforma que hay actualmente en Castilla-La Mancha, la reducción a la mitad del número de escaños, obedece a dinámicas de manipulación estratégica en este sentido. Un segundo escenario es aquellas circunstancias en las cuales existe presión por parte de socios minoritarios de una coalición para realizar una reforma electoral. Y esto es, por ejemplo, lo que ocurrió en Dinamarca en el 67 o en Alemania en el 87, en el cual los partidos liberales presionaron a sus socios de coalición, en el caso de Alemania, la CDU, para que realizara este proceso de reforma y aumentara la proporcionalidad. Una tercera opción es aquellos sistemas en los cuales se permite una participación de la sociedad civil en el proceso de reforma electoral. Por ejemplo, en Italia existe la figura del referéndum de derogación de leyes, el cual fue crucial o capital para iniciar las reformas electorales de los años 90, o, por ejemplo, en Estados Unidos, en la mayoría de ciudades y estados de la costa oeste, se permite referéndums para la realización de reformas electorales. Este no es el caso para España. Puede haber también dinámicas en las cuales los partidos anticipen situaciones que ellos consideran que en el medio plazo les pueden ser perjudiciales y, por lo tanto, se decidan arrancar una reforma electoral. Por ejemplo, esto fue lo que ocurrió en Japón. Los partidos se dieron cuenta de que el sistema electoral realmente favorecía la corrupción y plantearon una reforma pensando en solucionar este problema en el medio plazo. Y, por último, podría darse dinámicas de fallos de racionalidad, es decir, aquellas circunstancias en que básicamente la reforma escapa del control de los partidos políticos. Esto ocurrió un poco en el caso de Nueva Zelanda, en el cual el primer ministro, sin nadie esperarlo, pues propuso una reforma electoral en un debate electoral. Ello fue vinculante para el partido y a partir de ahí arrancó todo el proceso, escapando un poco a su control.
¿Cuáles de estas dinámicas podrían darse en el caso español? Desde mi punto de vista, creo que principalmente podrían darse 3, quizá 4. La primera es, y ya lo estamos viendo, dinámicas de manipulación estratégica, en las cuales los partidos intenten blindar el sistema para evitar que lleguen terceras o cuartas fuerzas. Otra posibilidad es que, a medida vayamos a ver escenarios de más volatilidad y de más fragmentación, sobre todo a nivel autonómico y local, aumenten las presiones de socios minoritarios participados por el sistema, básicamente UPyD y Izquierda Unida, para reformar los sistemas electorales. Otro elemento es, en cierta medida, la participación de la sociedad civil, es decir, en qué medida foros ciudadanos impulsen movilizaciones, como ya vimos también durante los indignados en 2011, para realizar este proceso de reformas, o como mucho habría posibilidad de que los partidos mayoritarios, con un horizonte en medio plazo, tomaran la decisión de realizar algún tipo de reforma electoral limitada. Planteado esto, voy a pasar muy rápidamente por los elementos principales del sistema electoral español, porque yo creo que básicamente son conocidos. Decir en todo caso que nos centramos siempre mucho en el sistema electoral nacional, pero solo recordar que también tenemos sistemas electorales locales, autonómicos y europeos que también pueden ser susceptibles de reforma. Decir que los elementos principales en todo caso del sistema electoral nacional, me centro en el Congreso de los Diputados, es básicamente un número variable entre 300 y 400 diputados, que tenemos en 350, una magnitud del distrito, es decir, un número de escaños que se eligen por provincia, que se sitúa a la media en 6,7 para todo el sistema y que son de entre las más bajas de los sistemas proporcionales. Tan solo países como República Dominicana, Uruguay, Ecuador o Grecia tienen una magnitud de distrito más pequeña. Una variación en la magnitud de distrito muy importante, que oscila entre un escaño para Ceuta y Melilla y 36 para Madrid, lo cual también tiene efectos partidistas que luego explicaré. Un prorrateo, que esto se refiere a la relación entre población y escaños muy desigual, que básicamente viene establecido por 2 diputados de base para cada provincia, más 248 repartidos por una cuota. Esto genera el ejemplo ya clásico, que hace que para escoger un diputado en Soria baste con 28.000 votos, mientras que para escoger uno en Madrid sea necesario 100.000, lo que explica el peso tan diferente en el valor del voto entre unas provincias y otras. Una fórmula electoral, que es la fórmula DONT, que es empleada en otros países como Argentina o Brasil o Uruguay sin ningún tipo de problema. Una barrera electoral mínima del 3% provincial, que es una barrera electoral relativamente baja, pero que luego explicaré por qué realmente no importa, sino que lo que importa es la magnitud del distrito. Y por último, un sistema de listas cerradas y bloqueadas que nos sitúa entre los países excepcionales, porque realmente tan solo Portugal, Italia, Serbia o Israel tienen también listas cerradas y bloqueadas dentro de nuestro entorno. Decir que los elementos principales del sistema político español implica que nosotros, a efectos prácticos, y lo muestro aquí en esta tabla tomada del informe sobre para el Consejo de Estado, por el profesor Montero y Riera, básicamente hace que tengamos 3 sistemas electorales distintos en uno solo. Tenemos un sistema electoral mayoritario, que es básicamente el que atañe al 28% de los diputados y que hace que el umbral efectivo, es decir, el número de votos que necesita un partido para ser electo, sea de en torno al 20%. Uno intermedio, que es donde se junta el efecto de la fórmula DONT más una magnitud de distrito mediano, que hace que la barrera efectiva sea en torno al 10%, y aquí se sitúa el 36% de los escaños, y el 36% de los escaños restantes, que realmente tienen un sistema proporcional en el sentido estricto de la palabra. Por lo tanto, podríamos decir que 2/3 partes de nuestro sistema electoral se comporta como un sistema mayoritario o proporcional corregido. Mostrado rápidamente aquí, como podéis ver en este gráfico, esto básicamente es un índice de desproporcionalidad y el umbral efectivo de representación, es decir, el porcentaje de votos que necesita un partido para ser elegido. A medida aumenta el número de escaños que se elige en el distrito, más proporcional es el sistema electoral con una función logarítmica. Pues como se puede ver, el 28% de nuestros diputados se sitúa en esta franja, por lo que a efectos prácticos un sistema mayoritario, y aproximadamente el 36% de nuestros diputados se sitúa en esta otra, entre los 5 o 9 escaños, con lo cual tenemos también un sistema que podríamos decir proporcional corregido. ¿Cuáles son los efectos políticos del sistema electoral español? Pues básicamente una tendencia a un bipartidismo imperfecto, como pueden ver sus señorías, como pueden ver señores, el número efectivo de partidos
ha oscilado entre los 4,5, más o menos, y en torno al 3,5 que estamos actualmente. Esto básicamente lo que mide es el número de partidos ponderado por sus resultados electorales, y el número efectivo de partidos parlamentarios, que es el que se sitúa debajo, que es el que representa el efecto del sistema electoral, lo ha estabilizado en torno a 2 partidos y medio, es decir, 2 grandes partidos y después una plétora de partidos pequeños. Por supuesto, existe un efecto partidista claro, y esto lo voy a mostrar en esta tabla, que creo que se ve con total claridad. Está marcado aquí la relación o la desproporción entre el porcentaje de votos que obtiene un partido y el porcentaje de escaños que le tocaría. Como se puede ver, la sobrerepresentación cae principalmente en los 2 principales partidos de ámbito nacional o de ámbito estatal. En su momento la UCD-PSOE, posteriormente Alianza Popular, Partido Popular, PSOE, que son los que obtienen una prima de escaños. ¿Los partidos nacionalistas se ven beneficiados por el sistema electoral? Rotundamente no. Ellos obtienen exactamente el porcentaje de escaños que le corresponde, aproximadamente, lo pueden ver en la columna de CIU y PNV. Los partidos que se ven perjudicados por el sistema electoral son los partidos de ámbito estatal, que quedan como tercera o cuarta fuerza, por lo tanto que tienen dispersos sus votos y no los tienen geográficamente concentrados. Así pues, podemos decir rápidamente que el sistema electoral español manufactura mayorías para los 2 partidos principales, perjudica a terceras y cuartas fuerzas de ámbito estatal y los partidos nacionalistas quedan más o menos igual. ¿Cuáles son las propuestas de reforma que se realizan? La verdad es que existe una gran cantidad de reformas propuestas, se han estudiado, hay una gran cantidad de literatura académica al respecto y existe un creciente acervo. Se realizó un informe muy completo para el Consejo de Estado sobre potenciales reformas que podrían realizarse. Hay comisiones en marcha en diferentes comunidades autónomas, que presumiblemente habrá más, y ya se están realizando informes y estudios sobre posibles reformas que podrían realizarse. En todo caso, es un debate abierto en las 2 dimensiones, es decir, es un debate abierto tanto en términos de proporcionalidad del sistema, que es lo que más pelean los partidos minoritarios, como en la dimensión intrapartido, es decir, la relación entre la cúpula y los parlamentarios, por así decirlo, que es lo que más se pelea, entre comillas, o más se propone desde los partidos mayoritarios, Partido Socialista, Partido Popular. El tema, evidentemente, se ha politizado más intensamente desde 2011, desde el Movimiento de los Indignados y numerosos foros que han surgido proponiendo reformas, y en general se plantea 2 grandes modelos, un sistema electoral mixto o un modelo alemán, o un sistema proporcional con listas flexibles. Es decir, simplemente que el primero tiende a ser el favorito de los juristas, el segundo tiende a ser el favorito de los politólogos, evidentemente con excepciones, pero por lo que sea, cada cual se ha decantado por uno o por otro. Entonces, los sistemas electorales mixtos, y hago un repaso muy rápido. Básicamente, los sistemas electorales mixtos son sistemas de doble voto que combinan un sistema proporcional con un voto a una lista de partido con un sistema uninominal en el que básicamente se vota un candidato. Decir que existen 2 grandes familias de sistemas electorales mixtos, los compensatorios y los no compensatorios. Los sistemas electorales no compensatorios, que son los que hay, por ejemplo, en Rusia o Japón, básicamente hacen que las bolsas de escaños se elijan de manera independiente. Es decir, en un lado se escoge a los uninominales, en otro se elige a los proporcionales. No se tocan, es decir. En el otro, que es el sistema compensatorio, que es el que tiene en Alemania o Nueva Zelanda, lo que existe es una asignación de escaños en función del resultado de la lista. Por lo tanto, lo que prima es el principio de proporcionalidad. Y después los escaños son asignados a aquellos diputados electos en el distrito uninominal. Con algunas variaciones, no voy a entrar en ellos, y después hay preguntas, lo puedo aclarar más. Es decir, por lo tanto, que los sistemas compensatorios, como el alemán, se aproximan a la proporcionalidad pura, los sistemas paralelos pueden ser más variados. Estos sistemas electorales han sido muy populares porque han sido las principales reformas que se han hecho durante los años 90 en Italia, en Japón, en Venezuela, en Hungría, y que el principal escollo que tienen que superar o que se tiene que plantear es el diseño de los distritos, sobre todo el de los distritos uninominales, porque hay gran riesgo de gerrymandering, es decir, de potencial manipulación de los distritos o del dibujo de los distritos para beneficiar a unos partidos sobre otros. Lo normal en unos países de tradición anglosajona es que sea una comisión independiente la que se encargue del diseño. Sin embargo, simplemente decir que países como, por ejemplo, Bulgaria o Rumanía en 2008 o 2009
han adoptado este sistema, viniendo de un sistema proporcional de listas cerradas, mientras que otros países como Nueva Zelanda ya tenían los distritos uninominales antes y después evolucionaron hacia el sistema mixto. Decir simplemente que los sistemas mixtos, pese a que son enormemente populares, no voy a entrar en sus ventajas, tienen también algunos inconvenientes que quiero subrayar rápidamente. Primero, que sabemos que la personalización, es decir, el rol de los candidatos individuales, es relativamente reducida, sobre todo porque como solo dos grandes partidos son viables en el nivel uninominal, por ejemplo, en el caso de Alemania, tan solo pueden ganar o la CDU-CSU o el SPD, sabemos que tan solo estos partidos son los que pueden desarrollar una dinámica de personalización o de tener un candidato de distrito más próximo. Los otros, sin embargo, no, porque no son candidatos viables. Además, decir que en muchos casos los sistemas, como por ejemplo el alemán, hace que los candidatos que pierden a nivel de los distritos sean después repescados en las listas. Por lo tanto, este sistema de rendición de cuentas no siempre se da porque si él ha perdido en el distrito, después puede entrar por el mecanismo de la lista. Decir también que hay riesgo de manipulación estratégica, y aquí pongo algunos ejemplos que han ocurrido en realidad, como por ejemplo la existencia de listas clonadas, es decir, que a nivel de los distritos uninominales se puedan presentar candidatos independientes, pero ligados a los partidos, y que después no se compensen mutuamente. Por ejemplo, esto fue lo que ocurrió en Italia en 2001 o lo que ha ocurrido con el movimiento Quinta República en Venezuela. Se presentaban candidatos independientes o con otro nombre a nivel de los distritos uninominales, mientras que los partidos principales se presentaban por la lista. Entonces, realmente no se compensaron, fue un sistema de manipulación y esto incrementó la prima de escaños para el partido ganador. Por otra parte, también puede haber una dinámica de split ticket masivo, es decir, que los votos en el nivel de la lista y en el nivel del distrito se dividan casi perfectamente entre el socio minoritario y el socio principal, como por ejemplo ocurrió en Albania en 2005, y esto también suponga una manipulación de la proporcionalidad del sistema. Por último, y esta creo que es una de las críticas más fuertes, es que el sistema electoral mixto básicamente es muy complicado. Es decir, incrementa el coste cognitivo de votar. Muchas veces los votantes se lían con cuáles son los votos que van a la lista o a nivel del distrito, incluso los propios alemanes, según las encuestas que tenemos a mano, también se lían muchas veces, y esto genera que haya un alejamiento de aquellos que tienen mayor apatía hacia la política y por lo tanto haya más diferencia en la participación electoral en función del nivel de estudio. La segunda gran propuesta que existe es establecer sistemas proporcionales con listas flexibles. Y este busca un equilibrio en la dimensión interpartidista de la siguiente manera. Establece lo que se dice, o lo que se llama el sweet spot, es decir, el punto de equilibrio, buscando un sistema de multidistritos, es decir, más o menos como el español, teniendo múltiples distritos, pero con magnitudes que estarían comprendidas entre 8 y 10 escaños, es decir, con distritos comprendidos, por hacernos una idea, entre el tamaño de Sevilla y de Zaragoza, más o menos para las elecciones al Congreso. Y esto lo que permite es que haya un parlamento relativamente representativo con un número moderado de partidos, es decir, que haya un sistema, por ejemplo, como el portugués, con 4 o 5 partidos, y que permita más o menos identificar alternativas viables para gobernar, ya sea a izquierda o ya sea a derecha. Por lo tanto, habría que hacer algunas modificaciones para alcanzar el punto óptimo en el caso español, que podrían ser, por ejemplo, la fórmula que se propuso en Asturias, establecer un distrito superpuesto, que en el caso español, por ejemplo, podría ser de 50 escaños para incrementar ligeramente la proporcionalidad, reducir la variación en la magnitud del distrito o cambiar el prorrateo, estableciendo que hubiera un mínimo de 1 escaño en vez de 2 por provincia para equilibrar la relación, digámoslo así, de peso de voto entre los distritos rurales y los distritos urbanos, o directamente cambiar los distritos y rediseñar, por así decirlo, las provincias para que fueran más amplias, o cambiar el sistema de fórmula D'Hondt a un sistema de cociente, como por ejemplo el sistema de Hare, para intentar así compensar la desproporcionalidad. ¿Cuál sería el sistema para incrementar, por otra parte, la rendición de cuentas intrapartido? Pues sería básicamente ir hacia un sistema de desbloqueo de listas. ¿Y por qué desbloqueo de listas y no un sistema de listas totalmente abiertas? Porque básicamente los sistemas de listas totalmente abiertas, es decir, aquellos que permiten elegir entre candidatos de diferentes partidos, en los cuales los propios candidatos del partido compiten entre sí para generar representación,
En general, sabemos que generan dinámicas clientelares de competencia, de ruptura, de disciplina de voto muy intensas y que, por lo tanto, pueden aumentar o ser un compromiso serio para la gobernabilidad del sistema político. Solo funcionan en contextos muy concretos, como por ejemplo Suiza, porque existe otro sistema institucional completamente distinto. Entonces, el sistema de listas desbloqueadas, que permite modificaciones parciales dentro de una lista, que es la regla general dentro de los sistemas proporcionales, que lo tienen prácticamente todos los sistemas proporcionales como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, etcétera, etcétera, permite este desbloqueo, pero hay que entender que existen muchos sistemas de listas desbloqueadas distintas, que básicamente se pueden clasificar en función de si es obligatorio o no su uso. Por ejemplo, en el caso de Brasil es obligatorio marcar preferencias dentro de la lista, en el caso de Suecia es opcional, es decir, se puede votar al partido o elegir una preferencia dentro de la lista. Por otra parte, también tenemos, por el propio acto de votar, algunos sistemas como el que había en Austria hasta los años 60, que permite el cambio de orden de toda o parte de la lista asignando números a los diferentes candidatos, o que permite marcar, como en el caso de Países Bajos, directamente una cruz o un voto categórico a un candidato en concreto. Por otra parte, tenemos aquellos que generan incentivos positivos, como el caso de Bélgica, es decir, el que recibe cruces promociona dentro de la lista, o algunos sistemas como el de Letonia, que es muy curioso, que también permite asignar votos negativos, es decir, el que acumule votos negativos pierde posiciones dentro de la lista. Por otra parte, también hay sistemas en los cuales toda la lista es modificable, como el caso de Austria, con aquellos en los que solo es en parte, como por ejemplo en Grecia, en el que los primeros ministros y líderes de partido están bloqueados como los primeros de la lista y no se los puede cambiar. Por otra parte, también se puede distinguir en función de su efecto, si su efecto es testimonial, como en el caso de Noruega, o si es determinante, como en el caso de Suiza. ¿Cuál creo yo que sería el modelo ideal para el caso español? Avanzar hacia un modelo que fuera débil, es decir, que no fuera obligatorio uso como voto preferencial, que fuera categórico, porque es el elemento más sencillo, y fijar un umbral mínimo de votos preferenciales, como el que tienen, por ejemplo, en Suecia, que establecen que aquellos candidatos que obtengan 8% sobre el total de votos del partido son los que promocionan dentro de la lista. Aquí simplemente muestro aquella que fue la papeleta que podía haber salido en el caso de la reforma electoral asturiana, que sería básicamente el modelo para el caso español, o el que se propondría para el caso español, que es básicamente el número que corresponde a la lista para cada uno de los candidatos del partido y después, de manera opcional, si el votante así lo desea, puede marcar cruces a aquellos candidatos que desee que promocionen en la misma. ¿Cuáles serían otras propuestas para mejorar la ley que podrían hacerse ya, sin necesidad de cambiar el sistema electoral? Básicamente, permitir, por ejemplo, el voto anticipado, que es un sistema que, por ejemplo, tienen en vigor en Canadá o Finlandia, que permite a los ciudadanos votar hasta 2 semanas antes, 2 semanas antes de la convocatoria electoral, hasta el día antes de la elección, en urna, en, por ejemplo, bibliotecas o ayuntamientos, y que sabemos que esto favorece la participación electoral, porque mucha gente vota antes de los comicios, sobre todo los jóvenes. Establecer listas cremallera por género, porque ya sabemos que esto fomenta la igualdad y la paridad en la representación, y lo aplican ya algunas comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha o Baleares con buenos resultados. Incorporar debates electorales obligatorios, que podría ser una medida para fomentar la transparencia y la confrontación de programas. Establecer también sistemas de mailing conjunto como sistema de abaratamiento de campañas, es decir, que fuera la propia Junta Electoral Central la que centralizara o gestionara la difusión de las papeletas para evitar el mal gasto que se hace de propaganda electoral. Modificar, y esto es urgente, la regulación sobre el voto rogado en el exterior, porque la reforma electoral que se hizo en 2011 incorpora muchísimos problemas para el voto en el exterior, que sabemos que la participación ha caído dramáticamente. Posibilidad de fijar directrices generales, no hace falta ser muy concretos, para poder realizar primarias a los cabezas de lista, o acabar con la restricción que tan solo se da en España para la publicación de sondeos la semana anterior a la realización de los comicios electorales, que no sé por qué no se confía en que los votantes puedan formarse su propio criterio, y por alguna razón que no se entiende bien, se prohíbe la publicación de estos sondeos. Por lo tanto, ¿cuál sería un poco la conclusión general que quiero apuntar? El sistema electoral importa,
pero tiene que ser parte de un conjunto mucho más amplio de reformas, insisto. Posibles reformas en la ley de partidos, la que es muy importante, reforma de la administración pública, reforma de la financiación de los sistemas de partidos, es decir, tiene que ser parte de un conjunto de reformas. Hay que ser en todo caso cauto, es decir, aunque sabemos que los sistemas electorales pueden fomentar determinadas dinámicas, no hay que caer ni en falacias culturalistas y pensar que estamos condenados a tener el sistema político que tenemos, y tampoco creer que lo vamos a solucionar simplemente con el cambio mágico de una ley. Hay que pensar que el sistema electoral que tenemos en España es de los proporcionales uno de los más mayoritarios en la dimensión entre partidos y que extrema muchísimo el poder de las cúpulas. Es decir, favorece dinámicas de oligarquización dentro de los partidos. Sabemos que en el contexto en el que estamos ahora las presiones para reformar el sistema electoral se dan y tenderán a aumentar, porque hoy existe un descontento muy importante en la representación política y sabemos que cuando existe este descontento las reformas electorales en general son más probables. Ha aumentado la volatilidad electoral, es decir, más votos cambian de manos y con mayor. Existen más dinámicas de fragmentación electoral, nuevos partidos, terceros, cuartos partidos están incrementando su peso en los parlamentos y puede existir o no, ya lo veremos, dinámicas o riesgo de manipulación electoral. Que los dos grandes modelos que están sobre la mesa tienen ventajas e inconvenientes son el modelo mixto y el modelo proporcional con listas flexibles y que en todo caso, y esto es importante, las reformas electorales siempre deben estar basadas en principios, es decir, ¿qué principios queremos plantear? Mayor proporcionalidad, mayor rendición de cuentas dentro de los partidos, entre los partidos, pensar que tiene que orientarse a resultados, es decir, pensar qué reformas pueden favorecer unos u otros principios y sobre todo tener una vocación sincera de prestigiar las instituciones y de asegurarnos de que aquellas personas que sean electas para desempeñar las atribuciones institucionales que les confieren estén a la altura de lo que se espera de ellos y, por lo tanto, fomentar las reformas electorales para que así sea. Entonces, si les parece, y perdón por haberme alargado un poco, lo dejo aquí y ahora quedo abierto a su disposición. Muchas gracias. Aplaudimos, Pablo. Lo que planteas al final como conclusión de la necesidad de reformas orientadas a resultados, permíteme que hay que matizarlo, que a veces la orientación hacia los resultados es la orientación pragmática hacia los resultados electorales de un determinado partido. Entonces ya la reforma pierde la validez democrática o instrumental que se pretendía. Pero en primer lugar cedo la palabra si alguno de los que están en la mesa quiere intervenir. Sí, Pablo. José Luis Corcuera te va a hacer una pregunta o algún comentario. Yo, para mostrar mi satisfacción por las cosas que nos ha dicho y del que yo creo que se desprende que hay una enorme dificultad para encontrar el mejor de los sistemas, pero coincido con usted cuando señala que probablemente esa sea una de las cuestiones que haya que reformar en nuestro país para que genere ilusión entre muchos jóvenes que hoy muestran desconfianza. De todas las formas, me ha encantado el último párrafo de su informe, en el que dice que lo que haya que hacer, hay que hacerlo pensando en el bien común. Me parece espléndido. Pablo. Pablo, ¿has oído la intervención de José Luis Corcuera? ¿No? No, me temo que no he podido escuchar. O sea, el problema es que no me llega bien el audio. No, repito un poco, te felicitaba por la intervención que has hecho y sobre todo por el último párrafo en el que aludes a la importancia de hacer reformas en el sistema electoral siempre que atiendan al bien común. Y ahora seguramente haya en el auditorio petición de palabras para intervenir y si acaso el audio no llegara, pues hago un poco de transmisora. Sí, ya puedo oíros bien, Ah, perfecto, Pablo.
¿Alguna pregunta? Bueno, gracias por sus buenas palabras en todo caso. Me ha parecido que eran buenas. Lo eran, Pablo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Si me dices, Pablo, si oyes la pregunta, ¿vale? Porque van a hacerlo desde el sala. Mi nombre es Felipe Jover. Yo no soy experto en estos temas electorales, aunque siempre me han interesado bastante. Llevo escuchando durante muchos años ya lo de las listas abiertas o las listas desbloqueadas, en las dos maneras. Y a mí me da la impresión que esto es un poco lo de Lampedusa. Vamos a cambiarlo todo para que todo quede igual. Nosotros en el Senado tenemos un sistema de listas abiertas, ni siquiera bloqueadas. Podemos votar a tres o cuatro personas como en el orden que queramos y demás. ¿Y qué es lo que se produce? Pues salvo en las últimas elecciones al Senado en Ciudad Real, que hubo un empate, dos senadores PSOE y dos senadores del PP, y algún análisis, algún sistema raro o algunos resultados muy dispersos en los territorios forales, en el País Vasco en concreto. El caso es que hay un alineamiento político bastante claro. Me da la impresión de que si eso se introdujera en las listas del Congreso, la mayor parte, el orden en el que la lista estuviera establecida iba a ser el orden en el que al final iban a resultar electos los candidatos. Es decir, que esto de introducir listas desbloqueadas, la realidad, los efectos prácticos, me da la impresión de que iban a ser muy limitados e introducirían grandes distorsiones en el sistema. Por otra parte, cuando se hacen análisis de sistemas electorales, ahora se están haciendo mucho por las presiones de grupos minoritarios, porque por el sistema de circunscripción, esencialmente, muchos votos de los partidos UPyD y Izquierda Unida se pierden. Cuando ya son circunscripciones más grandes, como bien ha señalado, pues no se pierden tanto. Pero yo creo que se pierde otra cosa, que el sistema electoral no busca busca mucho la representación de los ciudadanos en los órganos de decisión política, pero también la formulación de gobiernos estables. Esto se tuvo muy claro en la época de la transición y parece que esta idea se está perdiendo un poco. Solo quería la pregunta en concreto es, ¿vamos a cambiar todo para que todo quede igual? Bueno, se me oye, ¿no? Sí. ¿Se me oye bien? Sí, Pablo. Vale, sí, bien. La verdad es que has planteado dos temas muy interesantes y creo que ambos son pertinentes. El primero se refiere al efecto que tienen las listas desbloqueadas. Respecto a la experiencia que tenemos, por ejemplo, en el caso de Suecia o en el caso de los Países Bajos, en los cuales se implementan este tipo de sistemas, la variación real en la composición que existe del Parlamento, es decir, diputados que son elegidos que no hubieran entrado mediante el sistema de listas, como tú muy bien has dicho y has podido suponer, es relativamente baja. Es decir, la variación es en torno a un 5-7% de diputados que son electos y entran en el Parlamento y no lo hubieran sido por su posición en la lista. Bien, esto significa, sin embargo, que el efecto tengamos que esperarlo por el lado de la demanda, es decir, por el comportamiento de los ciudadanos. Mi punto de vista es que no. Es decir, yo sigo pensando que lo que realmente genera incentivos las listas desbloqueadas no es tanto un comportamiento diferencial de los ciudadanos como por parte de las élites políticas. Lo que sabemos, por ejemplo, es que en aquellos sistemas que tienen sistema de lista desbloqueada o similar, por ejemplo, dentro de los grupos parlamentarios, que sigue existiendo una gran disciplina de voto, lo que sí que existe, por ejemplo, es una toma de decisiones mucho más consensual. Es decir, al final, todos los sistemas parlamentarios tienen una gran disciplina de voto. Lo que nosotros no vemos es cómo se forma esa voluntad que después, digamos, no se transmite en votar de manera disciplinada en un sentido o en otro. Y sabemos que este tipo de sistemas sí que favorece el que exista un comportamiento más horizontal entre los parlamentarios. Otro elemento que también sabemos es que, por ejemplo, los políticos tienen más incentivos para visibilizar su trabajo. Es decir, se mueven más para darse a conocer a los electores, van más a los distritos y, por lo tanto, tienen un interés en dejarse ver. Genera dinámicas también
de intrapartido, en el sentido de que da una señalización específica sobre qué candidatos son populares y cuáles no, porque en un sistema de listas cerradas y bloqueadas nosotros no sabemos cuáles son los políticos que realmente tienen más apoyo de la ciudadanía o son considerados como más populares, pero recibiendo este sistema de lista preferencial de algún tipo, lo que sí que ocurre en estos países es que esos políticos en cuestión ganan peso específico interno frente a las cúpulas y por lo tanto también se convierte en un sistema, por así decirlo, de pluralización de poder dentro de los partidos. Es decir, como bien apuntas, esperar que los ciudadanos se vayan a comportar de manera muy diferente sería excesivo. Sin embargo, yo sí que creo, y al menos la evidencia que tenemos parece avalarlo así, que sí que existe cierto efecto intrapartido que se nos escapa. Y sobre la segunda cuestión que has planteado, y es las presiones de los grupos minoritarios, evidentemente también existe un interés electoral. Yo aquí, sin embargo, distinguiría entre dos cosas diferentes. Una cosa son la existencia o no de gobiernos de coalición y otra cosa es la existencia o no de gobiernos estables. Es decir, podemos tener sistemas en los cuales existan gobiernos de coalición que son relativamente estables, como por ejemplo el caso de Alemania, el caso de Portugal, el caso de los países nórdicos en los cuales los gobiernos suelen agotar sus legislaturas de manera normal. Tenemos otros sistemas que han sido completamente caóticos con partido único, como por ejemplo el caso de Japón con el Partido Liberal Democrático, en el cual los gobiernos caen continuamente. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es un poco también que España en este sentido es una anomalía, porque es el único país de toda Europa que a nivel estatal jamás ha tenido un gobierno de coalición. Esto no es así a nivel local y a nivel autonómico, y nosotros a nivel local y a nivel autonómico sí que podemos ver dinámicas de coalición de manera normalizada. Entonces, en ese sentido, y planteando que tienes mucha razón a la hora de llamar la atención, porque la estabilidad es una dimensión importante, no hay que perder de vista, en todo caso, que estas dos dimensiones son distintas, que por una parte, un elemento importante es la estabilidad y por otro, preguntarnos si queremos o no que haya gobiernos de coalición o preferimos que haya gobiernos de un solo partido. ¿Alguna pregunta más? Pablo, esta semana hemos tenido abierta en la página web un espacio para que las personas que no pudieran asistir a las jornadas pudieran trasladar preguntas a los ponentes sobre listas electorales, listas abiertas. Han llegado muchísimas preguntas y he concentrado en tres, ¿no? Las preguntas un poco afines, ¿no? Parecidas. Una sería si son compatibles las listas abiertas con los modelos de selección de los candidatos de los partidos en la actualidad. También preguntan si no existe un sistema electoral ideal, ¿cuál es el menos malo para un país como España? Y si es compatible, es una tercera pregunta, si es compatible nuestro sistema electoral con el modelo de primarias presidenciales que postula el Partido Socialista. Esta es una pregunta muy recurrente que ayer también surgió en las jornadas. Y ya la última, si cada comunidad autónoma, y ya has apuntado a los intentos de Asturias de hacer una reforma de la ley electoral, si cada comunidad autónoma elabora su ley electoral, ¿no se producirán modelos electorales con consecuencias desiguales en la representatividad? Vamos a ver. Primero, si el sistema de listas abiertas es compatible con los modelos de selección en la actualidad. Bueno, claro, el modelo de selección en la actualidad de los líderes políticos sabemos que en general viene centralizado por parte de las cúpulas y así es básicamente como se elaboran los sistemas de listas, así es como funcionan en el caso de los sistemas de listas cerradas y bloqueadas. ¿Las listas abiertas son compatibles con una selección centralizada? Depende. Es decir, si hay sistemas de listas desbloqueadas que siguen manteniendo un sistema relativamente centralizado a la hora de establecer esa lista modelo, por así decirlo, que es la que va al Parlamento. Esto ocurre básicamente en casi toda Europa, es decir, se sigue planteando desde un proceso de negociación interno dentro de los partidos, también buscando equilibrios territoriales, equilibrios de representación de género, etcétera, etcétera, para establecer esa lista marco y después dentro del desbloqueo de las listas se permite que los votantes puedan realizar la variación que consideren oportuno. Algunos sistemas electorales, como por ejemplo el irlandés, hasta hace poco, o el sistema
Suiza, establecen directamente orden alfabético para los candidatos. Esto era hasta hace poco así también en el Senado. Por lo tanto, puede ser otro modelo que también puede generar distorsiones, pero en todo caso están conectadas las dos dimensiones, pero teóricamente pueden ser diferenciadas. La segunda pregunta sobre si existe un sistema electoral ideal, bueno, esta es una pregunta complicada porque cada cual tiene sus debilidades. Yo creo, sinceramente, que el sistema electoral ideal para el contexto español es aquel que, manteniendo la estructura fundamental de un sistema proporcional como el que tenemos ahora, introdujera pequeñas correcciones en términos de proporcionalidad y nos acercara a este modelo un poco de entre 8 o 10 escaños por circunscripción más o menos, y un cierto desbloqueo de las listas para permitir algo de competencia interna entre los partidos. Yo creo que ese sería el modelo ideal, que siempre será más sencillo que, por ejemplo, trasladarnos a un modelo alemán en el cual tenemos que crear circunscripciones uninominales nuevas y que puede generar más problemáticas. Pero, por supuesto, cada cual tiene sus debilidades y no creo que exista un sistema electoral ideal, sino uno más o menos ajustado a la realidad que tenemos en cada país. Si es compatible el sistema electoral con el sistema de primarias. Si no me equivoco, el Partido Socialista ha establecido un sistema, o va a establecer un sistema de primarias abiertas para el nivel general, no para el secretario general, y las federaciones regionales podrán hacer primarias de manera opcional. El problema, y creo que Ignacio Urquizu lo planteó el otro día, es cómo compatibilizamos estar en un sistema parlamentario proporcional con un sistema que básicamente proviene del americano o del anglosajón, cuando uno está escogiendo un solo candidato para un solo distrito. Porque claro, aunque nosotros elijamos al cabeza de cartel o al líder político, después todos los que van detrás de la lista se tienen que establecer mediante un proceso centralizado o de negociación interna. Por lo tanto, saber en qué medida el sistema electoral es compatible con las primarias dependerá muy mucho de cuál sea la letra pequeña de las primarias. Las primarias, como planteaba Urquizu, no son un remedio mágico, sí favorecen la rotación de las élites políticas, pero esto no garantiza necesariamente que sea el mejor sistema. Y por último, si cada comunidad autónoma tuviera su propio sistema electoral. Bueno, de hecho, es verdad que casi todas siguen el mismo modelo, pero ya existen variaciones en los distritos. Por ejemplo, Murcia tiene 5 circunscripciones pese a ser uniprovincial, Asturias tiene 3, Canarias tiene diferentes circunscripciones en función de la isla. ¿Se podrían establecer sistemas electorales distintos? Bueno, a nivel regional, por ejemplo, en Alemania hay algunos Länder que tienen el mismo sistema electoral que el nivel general, hay otros que tienen un sistema de listas cerradas proporcional. En el caso de, por ejemplo, el Reino Unido, Escocia o Gales tienen un sistema mixto exactamente igual que el sistema alemán, pese a que a nivel general ellos tienen un sistema de distritos uninominales, sistema de Westminster. Por lo tanto, que podrían existir diferentes sistemas electorales a nivel autonómico. En un principio no habría ningún tipo de problema, porque lo que se está haciendo es elegir a los representantes para la Cámara Autonómica, y cada una de las comunidades autónomas puede tener especificidades que merezca la pena recoger dentro de sus sistemas electorales. No sé si hay alguna pregunta más. Tampoco te queremos robar mucho más tiempo porque sabemos que tienes compromisos como docente. En cualquier caso, hablar de sistemas electorales lo has hecho alto y claro. Te agradecemos este viaje, este análisis comparativo que has hecho por distintos países, y si esto no ha sido Cañas y Politicón, desde luego ha sido Hanau y Politicón. Así que muchísimas gracias, Pablo, y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.